Arrancamos. Habíamos dejado en esta propuesta de una actividad conjunta. Vamos a poner a grabar, me estaba olvidando. Ok, arrancamos entonces, les decía. Les había dejado esta actividad conjunta planteada y les quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna duda? Para el jueves que viene tengo pensado hacer algo. Asistí junto con algunos docentes de la facultad a un webinar el sábado a la siesta sobre cómo están evaluando otras universidades las cosas. Y la verdad que está buena una propuesta. La idea es proponer que alguno de ustedes muestre los ejercicios en lugar de que todo lo hagamos nosotros, como veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, del ejercicio 1 de la unidad 3, yo ya tengo una entrega, ya está revisado, funciona, así es que para el jueves que viene, que ya esta unidad la vamos a haber terminado, les voy a proponer que el ejercicio 1 lo muestre alguno de ustedes. Para eso tiene que estar medianamente bien y se corrige durante la clase. Es decir, el jueves que viene a las 16, yo me voy a comunicar con alguno de ustedes que entregue el ejercicio. Yo ya tengo un candidato, pero veremos los demás a ver si tienen algún candidato. En la cátedra lo vamos a decidir. Para que ustedes puedan mostrar algún ejercicio. A ver, voy a mirar si me deja promover como moderador. Es decir, puedo a cualquiera de ustedes pedirles que sea moderador de la reunión y evidentemente va a poder compartir de su pantalla. Así que prepárense con la posibilidad de mostrar un ejercicio. Sería mostrar el enunciado como lo hicieron Fede y Sara y posteriormente hacemos mostrar el código, cómo lo han ido resolviendo y lo van explicando. Hay alguien que pregunta por aquí, Claudio, ¿cuándo es el recuperatorio? Hoy a las 18. O sea, vamos a hacer una clase cortita para que tengan tiempo de prepararse los que ya rinden. Ok. Arrancamos con el penúltimo tema, creo que es de las diapositivas de la unidad 3. Esto es referido a interfaces. Al igual que pasó con clase abstracta, que Python no tiene por sí mismo, salvo por la inclusión de una librería y algunas etiquetas, hacen que las interfaces pase exactamente lo mismo. Es decir, hace falta una librería. Esta no viene incorporada a Python, la que yo les voy a dar, así es que la van a tener que instalar. En la página que no me acuerdo si está puesta acá en la diapositiva, pero sí al principio está el link y en el link están los pasos para instalarla. Entonces, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es un conjunto de firma de métodos, atributos o propiedades, eventos, agrupados bajo un nombre común. Los miembros de una interfaz no poseen modificador de acceso, por defecto son públicos. Nosotros vamos a usar las interfaces con firma de métodos, nada más en Python. En otros lenguajes se da lo de atributos y propiedades. Funcionan como un conjunto de funcionalidades que luego deben implementar las clases. Las clases que implementan las funcionalidades quedan vinculadas por la o las interfaces que implementan. Acá cuando hablamos de implementar un conjunto de interfaces, no es lo mismo que heredar, ¿sí? Van a ver que se parece en la declarativa, en la forma de escribirlo, pero no es lo mismo que heredar. Las clases que implementan las interfaces son intercambiables. Esto es un término muy importante, ya lo vamos a ver en el código.
dice así, que las clases que implementan las interfaces son intercambiables con las interfaces. Es decir, hay una entidad que se llama clase y una entidad que se llama interfase. Si la clase implementa la o las interfaces, luego el lugar que ocupaba una clase en un parámetro, en una función, puede ser ocupado por la interfaz que la clase implementó. Esto hace que a una referencia a la interfase se le pueda asignar una referencia a un objeto de la clase que la implementa. Esto que estamos diciendo ahí en rojo dice que si yo tengo una clase que implementa una interfase, los objetos de esa clase pueden ser asignados a interfaces, a referencias a interfaces. La referencia de la interfase tendrá acceso solo a los métodos, atributos y propiedades declarados por la interfase e implementados por la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno trabaja a un objeto que pertenece a una clase, lo asigna a una referencia a interfase, los únicos métodos que se ven son los métodos que tiene la interfase. Son parecidas a las clases abstractas en el sentido en que no proveen implementación a los métodos que declaran. Se diferencian en que las clases que derivan de las clases abstractas pueden o no implementar los métodos abstractos. Su clase abstracta da como resultado. Mientras que las clases que implementan una interfaz deben proveer la implementación de todos los métodos de la interfaz. La interfaz va a declarar, como dice acá arriba, un conjunto de firmas de métodos. Y las clases que implementan interfaces deben proveer implementación de todos los métodos que declaró la interfaz. La diferencia, entonces, con una subclase abstracta, es decir, con una clase abstracta respecto a una interfase, es que las clases que derivan de una clase abstracta no necesariamente tienen que implementar los métodos abstractos. Si no los implementan, la subclase pasa a ser abstracta. Si nos devolvemos un poquito en la diapositiva anterior, supongamos que esta clase, vagón, es abstracta, porque no tiene los suficientes atributos como, por ejemplo, para calcular el volumen, pero está definido acá arriba, en la clase vagón. Si acá defino métodos abstractos y no son implementados en la clase vagón cúbico o vagón cilíndrico, estas subclases pasan a ser clases abstractas. Eso se está refiriendo cuando dice se diferencian en que las clases que derivan de las clases abstractas pueden o no implementar los métodos abstractos, subclase abstracta. Mientras que si una clase dice que va a implementar una interfaz, tiene que implementar todos los métodos, no puede no implementarlos. Al igual que las clases abstractas son tipo referencia, es decir, también, como habíamos dicho, todo es tipo referencia. Acá está el link a la librería que tienen que bajar e instalar. Acá se los estoy marcando. La librería se llama Thoupe. Thoupe se escribe. No pueden crearse objetos directamente de ellas, o sea, las interfaces no me permiten crear objetos al igual que las clases abstractas. Las clases pueden implementar cualquier número de interfaces, y acá subrayaría yo eso, no confundir con la herencia múltiple, porque van a ver que exactamente se puede llegar uno a confundir. Una clase que implementa una interfaz provee implementación a todos los métodos de la interfaz. En la programación orientada a objetos se dice que las interfaces son funcionalidades o comportamiento y las clases representan las implementaciones. Entonces, en las interfaces solamente vamos a tener funcionalidades declaradas y las clases que las implementen van a tener el código. Python no permite definir interfaces, esto se los había dicho recién. Es necesario incorporar una librería externa para emular el comportamiento de las interfaces que proveen otros lenguajes como Java y C#. La librería que se usará para mostrar el uso de interfaces como forma de restricción de métodos es la librería Thoupe. Vamos a ver cuándo definir interfaces. Las interfaces no implican una sobrecarga de funcionamiento, o sea, no hacen que el programa sea más lento ni más rápido. Directamente no lo hacen. Siempre que se prevea que dos o más clases
no vinculadas por la herencia. Lean bien esto. Siempre que se provea que dos o más clases que no están vinculadas por la herencia harán lo mismo, o sea, van a tener métodos comunes, es conveniente definir una interfaz con los comportamientos comunes, a pesar de que no están relacionadas por la herencia. Supongamos, arreglo y lista, no están vinculadas por la herencia, pero tienen el método que me devuelve el elemento que está en la posición i. Entonces, claramente diríamos, bueno, mire, el arreglo que está definido en NumPy, las listas que están definidas en el lenguaje, podrían estar, el método de obtener elementos sub i del arreglo podría estar definido en una interfaz, ya que es un comportamiento común de dos clases que no están vinculadas por la herencia. Pensar en la interfaz antes que en la clase en sí es pensar en el qué debe hacerse en lugar de pensar en cómo debe hacerse. Usar interfaces permite a posteriori cambiar una clase por otra que implementa la misma interfaz y poder integrar la nueva clase de forma mucho más fácil. Solo se debe modificar donde se instancian las clases. El resto del código queda igual, fomentando algo muy importante que es la reusabilidad del código. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, el uso de interfaces permite restringir el acceso a funciones miembro de las clases que las implementan. Vamos a ver entonces las interfaces como forma de restringir funcionalidades. Ejemplo, el supermercado El Changuito Lleno necesita administrar un conjunto de productos que vende. Los productos poseen un código, descripción y precio. Existen dos tipos de usuarios que van a trabajar sobre los productos. El usuario cajero, quien solo tiene acceso a buscar los productos por la descripción del mismo. Y el usuario supervisor, que tiene acceso a buscar los productos por código de producto y además puede modificar el precio de los mismos. Este ejemplo lo saco de los supermercados. Muchas veces si alguno hace compras, llega a la caja y le factura una cosa al cajero y uno se queja como cliente y dice, no, pero si yo lo vi en la góndola a otro precio. O en una esquina del supermercado el producto estaba en oferta. Entonces, inmediatamente llaman a un asistente, el asistente va, verifica que el cliente tiene razón, vienen y con una tarjetita le habilitan al cajero a modificar el precio, para poder poner el precio que el cliente vio en la góndola. Bueno, acá lo que estamos proponiendo es que hay dos usuarios, un usuario cajero que solamente puede buscar los productos, como ocurre, que el cajero pasa los productos por un escáner de código de barras, y hay un usuario supervisor que tiene, además, la funcionalidad de acceder a los productos por código, no por descripción como el otro, y puede modificar los precios. Este sería el diagrama en UML. Fíjense que la relación de las clases con las interfaces se grafica igual, o sea, perdón, parecido a la herencia, nada más que la línea es punteada, porque tiene la flechita en la punta igual que la herencia, pero la línea es punteada. Entonces, nuestro manejador de productos implementa dos interfaces. La interfase i-cajero, vamos a poner una nomenclatura común que va a hacer que las interfaces comiencen con la letra i para distinguirla de las clases. Entonces, este manejador implementa la interfaz i-cajero, que lo único que define es buscar producto por descripción, y recibe la descripción y devuelve el producto. Y también implementa la interfaz iSupervisor, donde tiene los métodos buscar producto por código, recibe el código y devuelve el producto, y además modificar el precio del producto, recibe el código y el nuevo precio. El manejador de productos tiene alguna vinculación con producto a través de una agregación. Es decir, el manejador de producto va a tener instancias de la clase producto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Agustín, ok. Ok, Sergio. Bien, Ismael también.
Vamos a la implementación de las cosas. Una vez que bajen la librería, les va a quedar la posibilidad de importarla. Esta librería, si la ponen ya en Python, en el editor que tienen en sus casas, directamente les va a dar error. ¿Está? La bajan y la incluye, la forma de bajarla incluye el Python entre sus librerías. Entonces, vamos a declarar la interfaz cajero, que como dijimos, va a empezar con la letra I. Es una clase que deriva de interfase y tiene la firma buscar producto por descripción, que recibe la descripción y no tiene código. Hasta ahí, si uno la mira, dice, ah, mira, aparece una clase abstracta. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Después tengo la clase iSupervisor, que también deriva de interfaz, y tiene las firmas de los métodos buscar producto por código y buscar y modificar precio de producto, recibe código y recibe el precio. Otra vez, esta clase pareciera ser una clase normal, pero al derivar de interfaz es una interfaz, y esta también, y además parecen clases abstractas, en realidad son interfaces, define funcionalidades nada más. Tenemos la clase producto clásica, donde tiene los atributos código, descripción y precio, el constructor que inicializa con los parámetros que recibe cuando se crea una instancia, con el código, la descripción y precio, un método str para cuando uno quiere imprimir el código, descripción y precio de un producto, un método getDescripción, un método getCódigo y un método modificar precio, que lo que hace es recibir el precio y cambiarlo. Si este método se lo dejáramos usar al cajero, y el cajero podría transformarse en una persona corrupta, ¿no? Porque pasa un familiar o un amigo y le modifica el precio. Ahora vamos a ver cómo se lo restringimos. Con estos decoradores vamos a decir que la clase manejador productos implementa esas dos interfaces que acabamos de definir. Entonces es implementa iCajero y también implementa iSupervisor. Lo que hace es declarar que la clase que viene a continuación implementa las interfaces que acabamos de definir. Por lo tanto, si las implementa, tiene que proveer el código de esos métodos. Entonces, la clase manejador productos tiene una lista de productos, así representa la agregación, y su constructor lo único que hace es inicializar la vacía y luego agrega productos a la lista con el método append. Y acá viene la implementación de los métodos de interfase. Primero el método de interfaz y cajero, que es buscar producto por descripción, recibe la descripción, arma un while para buscar y parar cuando lo encuentra, es decir, va a recorrer la lista que acaba de crear acá arriba, la va a recorrer hasta que coincidan, y si coinciden, lo modifica una bandera para salir del while, y pregunta luego por la bandera para devolver el producto si es que lo encontró. ¿Sí? Si no lo encontró, va a devolver un none acá. Eso no tiene mucho que explicarse de este código. Lo mismo hace esta interfaz manejador productos como que implementa, ya lo dijimos acá arriba, iSupervisor tiene que proveer los métodos de iSupervisor. Entonces busca producto por código, recibe un código, recorre la colección, cuando lo encuentra cambia la bandera para salir del while, y si lo encuentra, devolverá la referencia al producto que encontró, y si no lo encuentra, devolverá none, porque el valor de retorno se puso en none. Modificar precio lo que hace es, lo primero recibe código y precio, el nuevo precio que le queremos establecer, busca el producto, lo primero que hace es invocar a esta función, buscar por código, y luego
si lo encuentra, si no lo encuentra, emite un error. Y si lo encuentra, modifica el precio, que es el método que les mostraba hace un ratito y les decía que si estuviera habilitado para el cajero, tendríamos un problema de seguridad con el tema de los precios. Podría modificarlos a gusto. Tenemos acá una serie de métodos que chequean las interfaces, que hacen el test de la interfaz. Lo primero que hacemos es crear un manejador de productos y agregamos productos a la colección. Acá pido una clave de usuario. Esto se haría, acá pide primero el usuario si es administrador o cajero, y luego pide la clave, ¿no? Esto habría que usar un módulo especial para el acceso si estuviéramos hablando de una aplicación real. Acá lo estamos probando nada más. Si el usuario es admin y la clave es A5, ya lo puse ahí por código, esto debería manejarse dentro de una base de datos, hace un chequeo de supervisor, fíjense. Al manejador de productos, cuando hago esta transformación, este cast, esto es un cast. Ustedes saben lo que es un cast. ¿Lo vieron en procedural o no? A ver. Sí, sí saben lo que es un cast. O sea, lo estoy convirtiendo acá. Al manejador de productos lo voy a pasar a ver como una interfaz y supervisor. Y al manejador de cajero lo voy a pasar a ver como al manejador de productos, si es el cajero, lo voy a pasar a ver como una interfaz cajero propiamente dicho. Entonces hay un método o una función que se llama supervisor. Vamos a la función supervisor, acá adentro. Cuando recibe, ahí sobran 2 puntos, chicos. Ahí donde estoy marcando, sobran 2 puntos, se me ha escapado. Cuando recibe el método o la función supervisor, recibe esto convertido, el manejador de productos convertido a la interfaz y supervisor. ¿Qué significa eso? Que acá dentro, en esta función que vemos acá, se ha pasado todo el manejador de productos con todos los atributos, pero solamente se ven las funcionalidades acá del supervisor. Es decir, el supervisor podía buscar producto por código o buscar producto, modificar precio, perdón. ¿Está? Entonces, en este lugar, en esta función supervisor, ese manejador de productos tiene solo 2 métodos. El método que corresponde al supervisor para buscar por producto por código y el método que corresponde al supervisor para modificar precio. Vamos a cajero. Cajero decía, si el usuario es el cajero y la clave es C1, o sea, distinta a esta, aquel es con A, este es con número, aquellos los números de mayor a menor, este los números de menor a mayor. Llamamos a la función cajero, transformando el manejador de productos en cajero, en iCajero, en la interfaz iCajero. Entonces, adentro de la función cajero, esta que está acá, ese manejador de vendedor se recibe como un manejador de productos con la lista de los productos, pero solamente con el método buscar por descripción. ¿Está? Entonces tenemos el mismo manejador de productos, lo hemos restringido para que tenga los métodos de supervisor haciendo este cast o los métodos de cajero haciendo este cast. A esto es a lo que nos referíamos en diapositivas anteriores cuando decíamos que la referencia puede ser usada de distintas formas. En los lugares que ocupaban un objeto de la clase manejador producto pueden ser ocupados por objetos, por referencias a interfaz. Andrés está escribiendo algo, a ver.
Pueden levantar micrófono si quieren. Así no es todo escrito, ¿no? ¿Una interfaz puede heredar de otra interfaz? Sí. Sí. Tengo un problema de batería. Guarden un segundo. Menos mal que avisó. Estamos. A ver, Andrés, no te entiendo la pregunta. Adentro de la función cajero, solamente se puede ver, buscar producto por descripción. No hay otro método. Y dentro de la función supervisor no hay otro método que no sea buscar producto por código o buscar modificar precio. A ver. Estoy esperando las preguntas porque veo que están escribiendo. Franco ahora está escribiendo, a ver. Saltaría un error si se intentase acceder al método modificar precio habiendo entrado por cajero. Es que no lo vas a tener al método directamente. A ver, si me permiten, voy a compartir la pantalla del editor. Mientras se carga voy leyendo las preguntas. A ver, Andrés, ¿qué dice? Ah, bien. Mientras se carga mi editor, voy viendo las preguntas que están haciendo porque están interesantes. Creo que es la primera vez que hacen tantas preguntas. Diría algo así como manejador producto no tiene un método, claro. Claro, Nahuel. O sea, en realidad, con los editores estos sensibles a contexto, directamente tratarías vas a acceder dentro del método a ese manejador vendedor o manejador supervisor. Y cuando pongas manejar supervisor punto, los únicos dos métodos que vas a ver es buscar producto por código o modificar precio. Y en la clase cajero, el único método que vas a ver va a ser buscar producto por descripción. Lo que estás haciendo es entonces restringiendo el conjunto de métodos. ¿Se entiende? Todavía está cargando mi editor. Verán que no es muy buena mi máquina. Les quería mostrar el código con la ayuda sensible para que vean qué métodos hay adentro. Y por lo tanto, al estar restringidos los demás, no van a poder usarlo. A ver, mi editor. Ya les busco la clase y los comparto. A ver, ahora les comparto. ¿Ya abrió?
Vaya, abrí cualquier cosa. Vamos de vuelta. Ahí está. ¿Se ve ahora el editor? Bueno, no voy a poder ver las respuestas de ustedes porque está el editor en mi pantalla. A ver si me lo puedo traer. Ahí está. ¿Se ve el editor? Sí, sí. Bien. Fíjense en el editor. Estoy en la clase, perdón, en el método cajero. Puse el nombre de el parámetro manejar vendedor. ¿Hasta ahí me siguen? La ayuda sensible al contexto. Fíjense lo que me trae la ayuda sensible al contexto de los métodos que tiene ese manejar vendedor ahí. Solamente buscar producto por descripción. ¿Ya? Si voy a la otra, el método o la función supervisor, tengo un manejar, sería manejar como, ¿no? Supervisor. Punto, y fíjense los, fíjense los métodos que aparecen. Solamente ve esos métodos. Por haber hecho el cast, pasó a ver ese par de métodos en la clase, perdón, en el método supervisor, que puede buscar producto por código o modificar precio producto. Directamente los otros métodos no existen. Tal como decía Nahuel por ahí arriba, el manejador de productos, si yo ahí le escribo a propósito algún otro método, obviamente, a la vista está que tiene esos dos nada más. Si le pongo cualquier otra cosa, como modificar precio, directamente no va a funcionar en el cajero. Acá tiene, por ser supervisor el método. ¿Se entendió, chicos? Se ve ahí en el código cómo se restringen los métodos, ¿no? Perfecto. Sí, sí, o sea que sí han entendido el tema. Bueno, ahora tengo que volver a la presentación. Vamos a ver cómo se hace esto. De compartir, creo que era. A ver. Ya está. Muy bien. Bueno, la idea era que vieran a través de el editor, que es quien nos va a restringir. Obviamente, tiene que ser un editor sensible como es este al contexto. Python, perdón, Spider y el otro que les recomendé, el PyCharm, son sensibles al contexto. No sé, porque hay mucha variedad de lo que están usando los otros, pero estos directamente ya les van a dar las restricciones. ¿Entendido? Porque sigo, ¿eh? Profe, ponga un tema oscuro. Ah, perfecto, perfecto. Andrés, ya cuando me ponga en otro momento el editor, te pongo un tema oscuro. Perfecto. Para que se resalte el código, me imagino, Andrés. Nahuel dice que sí, y Andrés me imagino que es para eso. Ay, para los ojos, bueno. Ok. Bueno, el tema que sigue son los diccionarios. Alguien me escribió que no entendía un poco de diccionarios. Bueno, acá vamos a ver un poquito, muy poco de diccionarios, para que, porque después viene un tema que la forma de trabajar es solamente a través de diccionarios, no encontré otro. Entonces me veo obligado a darlos.
Los diccionarios en Python son estructuras de datos utilizadas para mapear claves a valores. Esto ya lo han estado usando sin que diéramos el tema en el menú de opciones. Ahí, cuando Fede les explicó cómo generar el menú de opciones, tenía en el switcher, creo, un diccionario donde decía la opción 0 es salir, la opción 1 hacer algo con, qué sé yo, con los conjuntos el que yo les pasé, la opción 2 hacer otra cosa con los conjuntos. Entonces ahí ya tenían un diccionario donde la clave era la opción y el valor era el nombre de la función a ejecutar. Los valores pueden ser de cualquier tipo, inclusive otro diccionario, una lista, un arreglo y hasta el nombre de una función, como vimos ahí. Por ejemplo, dado los valores Arnold 55, masculino, sí, no, 4, 33, 8, 7, 6, se podrían mapear a través de claves como nombre, a Arnold, edad 55, género masculino, hijos, sí, casado, no, cantidad de hijos 4 y el sueldo 33.876. Para hacerlo se declara el identificador, que será el nombre del diccionario, seguido de un signo igual, y las llaves separando clave-valor, la clave, 2 puntos y el valor, separados por coma. Entonces esto que acabo de crear ahí es el diccionario con las claves nombre, edad, género, hijos, casado, cantidad de hijos y sueldo, respecto de los valores Arnold 55, masculino, sí, no, 4 y 33.876. O su equivalente usando la función dic, esto sería el constructor de los diccionarios, y haciendo el diccionario, declarándolo con los valores que tenemos acá arriba. Entonces tiene dos formas de crearse diccionarios. En el ejemplo del menú obtenían los elementos del diccionario con get, porque la opción les decía a qué valor correspondía con una función lambda, la opción del diccionario que cargaban en switch. ¿Sí? Por ejemplo, pero también puedo accederlos como si fueran arreglos donde las claves son los subíndices. Entonces, si a ese diccionario que tengo ahí arriba le aplico entre comillas nombre, me trae el valor Arnold. Si le aplico edad al diccionario, me trae el 55. Y si le aplico cantidad de hijos al diccionario, me trae 4. ¿Está? Acá vemos en la consola cómo se ejecuta ese código que tenemos acá. Una cosita bastante interesante que encontré sobre diccionarios y que también lo vamos a usar en la unidad 4, es que los diccionarios sirven para inicializar las clases. Por ejemplo, este constructor de alumno recibe registro, nombre, apellido y carrera. Uno está acostumbrado a pasarlo cuando hace la declaración de un objeto de la clase alumno, un valor, nombre, registro, un valor para registro, un valor para nombre, un valor para apellido y un valor para carrera. También se puede hacer que la inicialización sea a partir de un diccionario. En ese caso, las claves tienen que coincidir con los parámetros formales del constructor. Es decir, tiene que haber una clave que coincida con registro. Le estoy pasando ese valor. Tiene que haber una clave que coincida con nombre. Le estoy pasando ese valor. Tiene que haber una clave que coincida con apellido. Le estoy pasando ese valor. Y tiene que haber una clave que coincida con carrera. Y le estoy pasando ese valor. Entonces este diccionario puede inicializar un objeto. Y la forma de hacerlo es usando punteros de puntero. Esto que conocen de programación procedural. Acá le estoy diciendo que el diccionario, que tiene una cantidad arbitraria de argumentos, puntero de puntero, ustedes saben que esto es así cuando creaban arreglos en C, en programación procedural, puntero de puntero es una cantidad que uno no sabe cuántos van a venir. Entonces eso indica que tiene cantidad arbitraria de argumentos y es un puntero de puntero. Entonces,
con esta inicialización ustedes están creando una instancia de objeto alumno. Y los atributos, perdón, los parámetros van a ser inicializados con el diccionario. ¿Se entendió? Y van a decir, ¿para qué me dio esto? Bueno, el para qué. El para qué es esto. ¿Han oído hablar de archivos JSON? Sí, dicen algunos. Perfecto. Son archivos que tienen una estructura, son estructurados. Hasta el año pasado, y por 2 años creo, enseñamos cómo crear objetos, cómo representar objetos a través de XML. Este año, con el cambio de lenguaje, apareció la posibilidad de hacerlos con JSON. Y bueno, decidimos hacerlo con JSON. Suplente de XML, ponen ahí. Bien, es el suplente de XML. Lo vamos a reemplazar nosotros. A ver qué hora es. Bien, vamos bien. Bien. Entonces, JSON es un acrónimo que significa JavaScript Object Notation. Es un formato para el intercambio de datos basado en texto. Se usa para el intercambio de datos en la web. O sea que podemos encontrar, hacer consultas sobre bases de datos en la web y lo que nos devuelven es un archivo con esa extensión, JSON. Se ha hecho fuerte como una alternativa, suplente, dice Juan Ángel, de XML. Otro formato de intercambio de datos que requiere más metainformación y por lo tanto consume más ancho de banda y recursos que JSON. JSON puede ser codificado y decodificado con Python. Se utilizará una librería de JSON que viene con Python. Los objetos de Python y los definidos por el programador pueden codificarse a través de el lenguaje, ¿no? O sea que nosotros vamos a poder codificar y decodificar el estado de los objetos a través de JSON. El flujo de trabajo será el siguiente: importar la librería JSON, proveer a las clases de un método para codificar la representación tipo diccionario, por eso el tema de los diccionarios, necesaria para JSON. Leer los datos usando las funciones load o loads y procesar los datos. Escribir los datos usando las funciones dump o dumps. ¿Qué significa todo esto? Vamos a importar la librería JSON, nuestras clases le vamos a poner métodos que transformen el estado de los objetos con los atributos de los objetos van a ser la clave y el estado, el valor, para representar diccionarios con los atributos de los objetos. Y luego podemos hacer funciones que hagan load o dump, una para leer datos de archivos que vienen en formato JSON y otro para guardar el estado de los objetos en archivos JSON. Como se debe proveer un método para codificar los valores de las clases, dicha representación será un diccionario, donde la clave será el nombre, ahí lo dijimos, de la función init, y el valor representará el estado al momento de ejecutar la función dump. Se deberá proveer una función para decodificar el texto generado por el codificador al codificar la clase, y los datos en formato JSON pueden almacenarse en archivos para luego recuperarlos, almacenarlos con los atributos de la clase. De lo expuesto, los archivos JSON constituyen un mecanismo de persistencia. Nosotros hasta el momento habíamos visto los archivos CSV para guardar el estado de los objetos. Bueno, en esta unidad agregamos los archivos JSON que me van a permitir guardar los objetos, el estado de los objetos, en un archivo en particular. Acá les presento un ejemplo donde tengo un programa que tiene un manejador de puntos. Acá tiene un menú y un object encoder que decodifica diccionarios
guarda diccionario, lee archivo JSON, convierte texto a diccionario. Esos son los métodos que va a tener esa clase Object Encoder. Vamos paso por paso. La clase punto ya la conocemos, lo único que nos hace falta es, como decía en 2 diapositivas atrás, es que las clases tengan un manejador, una forma de generar el JSON a partir de los atributos. Y además, le agregué yo acá, para poder identificar a la clase que pertenece, un atributo en el diccionario que es la clase. ¿Está? Entonces, acá adentro se va a guardar el nombre de la clase completo, es decir, la clase punto y el nombre del módulo en el que esté, si es que está dentro de un módulo. Y luego los atributos, es decir, un diccionario y otro diccionario adentro con, acá sí, el estado del objeto. Entonces los atributos los va a identificar como X e Y, tienen que respetar el mismo nombre que le dimos acá en el constructor, para que después, cuando se lean los datos de un archivo, tengan el mismo nombre de los parámetros. Entonces, por esa razón acá llevan los nombres X e Y exactamente como están en el constructor. ¿Está? Entonces acá lo único que hace esta función, este método, es proveer una representación diccionario de la clase, con el nombre de la clase, y el estado del objeto al que haga referencia en algún momento cuando se instancie. El manejador también tiene su método para transformar a JSON lo que tiene adentro. El nombre de la clase, para que cuando se recupere a un objeto de la clase manejador. Y los puntos, acá tenemos, acá dice genera una lista de puntos con valores correspondientes a las claves de puntos. O sea que va a invocar al método JSON de punto. Para todos los puntos que tiene adentro de la lista, va a invocar al método punto JSON. ¿Está? O sea, esto está en la clase que acabábamos de ver. Y como vamos a querer grabar todos los elementos que tiene la lista, bueno, entonces lo que hacemos es guardar el nombre de la clase y el diccionario que corresponde a todos los elementos que tiene la lista en un momento determinado. A ver si se carga. Bien. Y decíamos que nuestro programa se comunicaba con un objeto codificador, decodificador del diccionario. Entonces lo que hace, a ver qué dice acá, decodificar, o sea que es cuando va a leer. Si la clase no está en D, o sea acá, recibe un parámetro, ya lo vemos a ver de qué tipo es ese parámetro, lo explicamos enseguida. Vamos al programa principal. Fíjense, el programa principal crea un punto, guarda punto en el archivo, lee datos de puntos, mostrar datos. Veamos el decodificador. ¿En dónde lo llama acá? Si la opción es correcta, true, false. A ver, quiero ver dónde lo llama. Acá pareciera que lo va a llamar. Acá. Acá tenemos, a ver, JSON file, Object Encoder, acá lo tenemos, y el punto, el manejador de puntos. Bien, vamos un poquito para atrás. A ver qué hace acá. La opción es crear un punto, coordenada, XY. La opción es 2, lo que hace es transforma y guarda en el archivo. Entonces, acá lo que le estamos enviando es la cadena al codificador. Son archivos. Al codificador le estamos enviando el diccionario y el nombre del archivo con el que vamos a grabar,
el diccionario es el que generó a partir de esto. Y si la opción es 3, que era la de guardar toda la colección, le pasamos solamente el diccionario y acá estamos leyendo y lo estamos transformando en diccionario. Vamos un poquito para atrás a ver cómo era la estructura. Miren acá. La 2 es guardar un punto, leer datos de puntos y mostrar datos de puntos. Perfecto. Ahora sí. Lo que estamos recibiendo acá, esta es la clase objeto codificador. Esta clase deriva de object y tiene un método que es decodificar diccionario, que lo que hace, si no es un diccionario, devuelve, mira, la clase no tiene nombre, perdón, si la clase no tiene nombre, devuelve el D y te dice arreglatelas como puedas. Si no, si realmente tiene el nombre de clase, recuerden que hemos guardado con cada diccionario del estado, hemos guardado el nombre de la clase. Entonces, lo que hace es verificar. Si no tiene nombre de clase, no lo va a poder decodificar. Si tiene nombre de clase, obtener el nombre de clase en esa variable a partir del diccionario D que recibe. Es decir, acá lo está usando el diccionario en la forma de acceder con clave para obtener el valor. La clave es class. Ya volvemos a la estructura para que lo vean. Y luego chequea a ver si esto es una clase válida. ¿Sí? A partir de ahí dice, si el manejador, si la clase es el manejador, tiene que recuperar puntos. Si la clase no fuera manejador, debería recuperar un punto. Pero como nos interesa trabajar con todo el conjunto de datos, vamos a procesar manejador. Entonces, si es manejador, recupero los puntos a partir del diccionario. Recupera del diccionario que habíamos armado con el nombre de la clase y los valores de los puntos, recupera los valores de los puntos. Obtengo el punto sub 0. ¿Por qué razón haber obtenido ese? Debe ser para alguna prueba que hice, porque no tiene mucho sentido, salvo que lo usé por algún lado. Hace mucho que hice esto. Sí, parece que no lo uso. Este estaría de más aparentemente, ¿no? Y crea manejador con el nombre de la clase que sacó por acá. Con el nombre de la clase. Es decir, por eso guardaba yo el nombre de las clases, con todo el modificador, ¿no? Entonces, crea el manejador con el nombre de la clase que obtuvo ahí, y a partir de ahí empieza a sacar elementos de la clase punto, pero como son de la clase punto, tiene que hacer toda la conversión también para encontrar el nombre de la clase, obtener la clase punto, guardar los atributos de la clase punto. Recuérdense que los atributos eran X e Y les habíamos puesto igual que los parámetros formales del init de punto, y finalmente agrega un objeto a la clase punto. Sé que es complicadito, no pretendo que hoy salgan sabiendo manejar JSON, lo van a probar, lo van a ejecutar a esto para que les funcione y puedan guardar objetos de esta forma, ¿no? Este código no es sencillo, repito, lo que se hace es decodificar lo que codificamos, y en las clases ya estaba cómo codificarlo, entonces acá le estoy proveyendo cómo decodificarlo, como cuando lo leo del archivo JSON, cómo lo decodifico. Acá tenemos cómo guardar un objeto diccionario, es decir, un objeto ya sea de la clase punto o de la clase manejador, que son los dos que tienen el método JSON para convertirlos, y hacen un dump, lo abren, esta es la forma de abrirlo, una forma de abrirlo, y hacen un dump, que era uno de los métodos que les dije yo que íbamos a usar para guardar el estado de los objetos. Con una sola instrucción se guarda y con una sola instrucción se lee. Fíjense, acá tenemos cómo leer, otra vez
Esta es una forma de proveer la forma de abrir el archivo. Leen un diccionario usando el método load, allá el dump para guardar, el load para leer y cierre. Y después tengo un método para convertir texto a diccionario. Bueno, esto es una forma de convertir texto a diccionario, que lo lee. Vamos, quería devolverme un poquito. En la decodificación lo que hice es decodificar esto, ¿no? Cuando hago el método ese difícil de decodificar, esto lo codifiqué, bueno, lo tengo que decodificar. Por eso voy preguntando primero por la clase y demás, y genero objetos que son clases. Acá cuando hace, por acá, class name, y esa class guión bajo, lo que está haciendo es generando los nombres de las clases a partir de los nombres con los que fueron codificados. Veamos, creo que así se verían los archivos JSON que han sido creados a partir de del código que acabamos de ver, ¿no es cierto? Tiene 4 instancias de objetos de la clase punto que fueron agregadas al manejador. Entonces nuestro archivo JSON lo primero que tiene es el diccionario que dice clase y nombre de clase, y adentro las instancias de punto, ¿sí? Esto es un objeto diccionario de la clase punto que tiene los atributos 2 y 6, los dos primeros, 3 y menos 6, los del segundo punto, 6 menos 1, los del tercer punto, y 0, 0, los del cuarto punto. Entonces con esto, este es el tipo de archivo que nos vamos a acostumbrar a ver en lugar de XML, a partir de que estamos usando el suplente, según dice Juan Ángel. A ver qué queda. Bueno, una actividad planteada, que se las dejo, y va a ser lindo que las resuelvan porque tiene una jerarquía de clases, no solamente una clase. Entonces, ojo con el JSON que van a generar, porque recién lo hicimos a partir de una clase única, un arreglo de puntos. Acá está proveyendo un arreglo específicamente, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos es que puedan generar objetos y guardarlos en las clases, perdón, en un archivo JSON de las subclases, es decir, de paralelepípedo, rectángulo y de cilindro. El cuerpo tendrá su convertir a JSON, paralelepípedo también y cilindro también, ¿no? Y ahora voy a escuchar preguntas porque se terminó la unidad 3. ¿Alguna duda? Yo sé que van a tener dudas cuando prueben esto. No me cabe la menor duda que valga la redundancia. Ale está escribiendo. A ver qué dice Ale. Y sí, es así. Hasta que lo usen no van a tener dudas, me imaginé. Bueno, siendo las 17:04, a las 18 comienza el recuperatorio del práctico. En el grupo les vamos a publicar quiénes son los que rinden, para que sepan bien quiénes rinden, ¿sí? Los voy a dejar para que repasen. Y el jueves, como dije, a las 4 nos juntamos a ver algún ejercicio que hayan hecho ustedes. Ahora los presentadores, vamos a dejar de ser Manuel, Marita, Sara y Federico, y van a presentar ustedes sus ejercicios, para que los demás los vean y los vamos a discutir entre todos. Me parece una metodología linda para que vayan aprendiendo a hacer uso de esto. Bien, una cuestión que me queda por decirles. La señora directora del departamento, en su reunión de su cátedra en algoritmos y resolución de problemas,
han hecho una catarsis entre todos de los problemas que están teniendo con el abandono y demás de los chicos. Acá yo veo 34 personas, descontando los 4 que somos de la cátedra, me quedaré con 30, o sea, aproximadamente, 30, 31. Nos ha pedido en un escrito que nos mandó que si tenemos algún chico o algún grupo de chicos que necesiten que yo vuelva atrás con alguna clase, nos lo pidan, porque la idea es que nadie quede afuera. De 71 estoy teniendo 33, 34 por clase, descontando los docentes son 30, o sea que tengo 40 personas que no están, y nos gustaría recuperarlos, que no quede como que porque no tenían acceso a internet o porque esta metodología quedó, no se adaptaron a la metodología. Bueno, la idea es recuperarlos, traerlos de vuelta y que cursen bajo esta modalidad. Una de las cosas que nos está empezando a quedar claro es que va a haber una nueva, como lo dice el gobierno, una nueva normalidad. Nosotros cuando tuvimos las clases el primer lunes y el primer jueves, un día estuvimos en un aula donde no entraban todos, y al otro día tuvimos en un aula donde entraban apretadísimos. El apretadísimos ahora no va a existir más. ¿Está? Hasta tanto tengamos una vacuna para esta cuestión. Por lo tanto, yo les pido que tratemos de adaptarnos todos a esta modalidad, porque cuando volvamos no hay aulas que nos puedan albergar a todos. Entonces vamos a tener una cuestión de que nos organizaremos, cómo haremos las clases, pero me parece que hasta tanto tengamos una vacuna, estas formas de clases, ya sea que yo esté en la facultad y ustedes en sus casas y algunos en la facultad, no va a haber otra, porque quizás nos podamos reunir con la mitad del curso un día y con la otra mitad otro día, pero jamás en lo apretujado que estuvimos, donde no había posibilidad de que una persona pasara entre ustedes. Recuerden que nos están pidiendo entre 1,5 metros y 2 de distancia, y eso aplica a los bancos, que me preocupa muchísimo. La facultad no tiene aulas como para tener 1,5 metros o 2, 70 personas. Entonces, y mucho menos los de primer año. Por lo tanto, me parece que nos vamos a tener que adaptar a esta forma de dar clases hasta tanto tengamos una vacuna. Cuando estemos todos vacunados o todos contagiados, vaya a saber, no va a haber otra posibilidad, o las posibilidades van a ser: yo te doy la clase online, la toman, el día lunes va un grupo, el día jueves va el otro. ¿Estamos? Por lo tanto, me hacen saber en estos momentos, bueno, sí, el decano, bueno, no voy a hablar porque sería meterme en cuestiones que involucran política, ¿no? Pero tiene que ver con una decisión del aula del subsuelo que hoy en día está convirtiéndose en un aula para una sala de videoconferencia. Pero no nos alcanzaría, Brian, con solamente el aula del subsuelo. Porque nosotros quizás entraríamos bien en el aula del subsuelo, pero hay otros que no. Entonces, por eso les estoy pidiendo, si saben de alguien de los 33 que hay aquí, más los que no están, que necesiten que yo vuelva atrás, nos ponemos de acuerdo un día, que no va a ser los días de clase, para no volver a repetirles a todos, el que no quiera entrar no va a entrar. Conceptos que ya se dieron en la unidad 1, 2 y parte de la 3, ¿no? O la 3. Para que yo hago el esfuerzo, pero necesito saber que detrás hay gente que me va a escuchar y que vamos a tratar de avanzar todos. Es la idea. Juan, estás escribiendo algo. Juan Márquez, a ver.
Bien, bien. La idea, Juan, si se repite algo, si hay alguien que necesite algo que yo tenga que repetir, lo voy a avisar por WhatsApp, tal cual lo estás poniendo ahí. Luciano, quédense tranquilos, pero necesito saber qué necesitan que repita. Y por favor, que los chicos que no están asistiendo traten Va dirigido más que nada a ellos, porque los que están acá me están siguiendo de punta a punta. Por ahí se enojan un poquito con las actividades, pero lo que estamos buscando es que programen, 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 programen. No tenemos otra forma de llegar. Y la idea es que todos puedan llegar. Como les decía, el sábado estuve en una conferencia webinar, se llaman, y uno ve las diferencias que hay en este país, donde en Buenos Aires era de la UTN regional Mar del Plata, pero los profesores que estaban involucrados en lo que nos dieron son de Buenos Aires. Nosotros del interior planteábamos que hay chicos que no tienen conexión y demás, ellos tienen todo resuelto. Si no tenés internet, no cursás, y no tienen quien no tenga internet. Y tienen mucho más alumnos que nosotros, pero no tienen chicos que no tengan internet. Acá es variada la situación. Entonces, no estamos en la misma situación de ellos, pero bueno, la idea es que tratar de recuperarlos, es lo que nos pide la directora del departamento, de alguna forma, porque esto está bien, nos han dado hasta el 24, creo que es la cuarentena, pero una vez que se reabra educación, que no se sabe cuándo va a ser, les repito, la modalidad no va a ser sustituida hasta tanto tengamos una vacuna. Por lo tanto, seguiremos de esta forma, dando clases, quizás, como les digo, una metodología que se me ocurre es, bueno, doy la clase un lunes, el jueves atiendo a la mitad del curso, a ver si hay reunión, si hay dudas, y al otro lunes la otra mitad. Va a ir más lento la cosa. Es lo que hay, no tenemos otra opción. Bueno, gracias por escucharme, gracias por estar, por seguir adelante, a pesar de las cosas que nos tocó. Y bueno, quedan libres para que puedan rendir los chicos que están convocados a rendir. Ahora en el grupo público, ¿ya qué hora es? Ya publico del grupo que corrijo quiénes son los que rinden hoy día. Hasta el jueves, y recuerden que alguno de los que está por aquí presente, el jueves muestra el ejercicio 1 de la unidad 3. Que anden bien, chicos.